Mi abuelo falleció hace 2 semanas. Después de sepultarlo, la familia se sentó en la sala de su casa y conversamos sobre los buenos recuerdos que teníamos con él. Todos los nietos recordábamos las diferentes voces que imitaba cuando estaba leyendo historias, incluso si se trataba de un artículo de periódico. Mi abuelo nació en Polonia en 1929. Tenía tan solo 14 años cuando su familia fue capturada y trasladada a Auschwitz por el régimen nazi. A los nietos jamás llegó a contarnos cómo había sido su vida en el campo de concentración, pero nosotros tampoco se lo preguntamos. Por lo que sé, tuvo 2 hermanas más pequeñas y un hermano menor. También 3 hermanas y 2 hermanos mayores. Los 3 más pequeños murieron apenas llegaron al campo de concentración. Durante la estadía en ese lugar, la familia entera se descompuso. Él jamás volvió a ver a 2 de sus hermanas mayores que murieron a las pocas semanas de estar allí adentro. Su madre también murió al poco tiempo de haber llegado al sitio. Mi abuelo y lo que quedó de su familia vieron la libertad en 1945 cuando él ya tenía 16 años. Sufrió de estrés postraumático severo durante el resto de su vida. Conoció a mi abuela casi al cumplir los 30 años cuando se mudó a Estados Unidos, donde se casó e inició su familia. Mi abuelo parecía un tipo normal, nunca fue senil, incluso en sus últimos años de vida. A sus 60 años ya no sufría más del estrés provocado por aquellos años de guerra. Y con esto me refiero a que ya no despertaba en medio de la noche gritando. Había suprimido el miedo en los espacios pequeños y no entraba en un estado catatónico cada vez que veía una bandera nazi. Él fue uno de los hombres más fuertes que he conocido, tanto mental como emocionalmente. Sin embargo, hacía algo que siempre me pareció extraño. Cada vez que comíamos juntos, servía un plato de más. Incluso en los restaurantes, él pedía un plato extra, pero jamás comía los alimentos de este plato y nunca dejaba que nadie comiera allí. Recuerdo que cuando era pequeño vivía preguntándole por el tema y siempre me respondía lo mismo. Es una tradición antigua de Polonia. Creí en esto hasta que llegué a la universidad y comencé a leer sobre mis antepasados y toda la cultura polaca. Recuerdo muy bien lo que mi abuelo decía, pero cuando hice una extensa investigación sobre el tema no encontré nada sobre dicha tradición. Por eso, cuando estábamos todos reunidos conversando del recuerdo del abuelo, decidí que era un buen momento para intentar comprender por qué hacía eso del plato. Saqué el tema a la discusión y todos opinaron hasta que le preguntamos a la abuela si sabía las razones de esto. La abuela dudó por un momento, pero entonces empezó a hablar. Auschwitz era un sitio lleno de violencia. Nunca tenían ropa suficiente para protegerse de los severos inviernos. Todos se enfermaban y todos tenían piojos. Su abuelo era un joven muy inteligente. Su padre, que había servido en la Primera Guerra Mundial, les había enseñado a todos sus hijos lo que sabía de supervivencia en ambientes hostiles. Los prisioneros recibían porciones diminutas de comida. A su abuelo se le ocurrió hacer un pacto con una niña de su edad en el que cada día se cedían la porción de comida que recibían para que, en lugar de que todos los días no comieran lo suficiente, incluso si aquello no hacía una diferencia significativa en su hambre, por lo menos estarían con más fuerza un día mientras el otro esperaba su turno. Esto funcionó durante algún tiempo, pero mientras más permanecían allí, más se enfermaban. Eventualmente la niña enfermó de tifo, se debilitó mucho. A su abuelo lo cegó el hambre.
Le decía que ya la había alimentado, pero nunca lo hacía. Conservaba la comida solo para él. La niña estaba demasiado enferma como para comprender lo que estaba pasando a su alrededor y finalmente la joven murió. A los pocos días los prisioneros fueron liberados de los campos. Todos nos quedamos sin palabras, sentados con extrema incredulidad hasta que mi abuela volvió a hablar. Después de que fue liberado del campo, no pudo contarle a nadie lo que había hecho. Estaba sumamente avergonzado. Intentó vivir normalmente, pero las cosas nunca volvieron a ser normales. Una vez se derrumbó y me contó que cada vez que se sentaba a comer podía escuchar a la niña llorar. Fue así que todo empezó. Eventualmente pudo verla sentada en la mesa a su lado. Creí que era una manifestación del trauma, pero entonces también empecé a verla. Se sentaba en la punta de aquella mesa allí. Mi abuela apuntó al viejo comedor. Nunca hablaba, simplemente lloraba. Nunca logramos comer allí sin que ella se manifestara. Con el paso del tiempo, la casa empezó a oler a mortalidad y enfermedad todo el tiempo. Un frío se apoderó de la casa incluso en el verano más caliente. Encontrábamos animales muertos dentro de la casa con señales de mordidas. Aquello de alguna manera tenía que parar. Entonces, un día a Abraham se le ocurrió la idea de servir un plato para ella. Las cosas empezaron a mejorar con cada día que le servía comida, con cada alimento que le ofrecía. Eventualmente la casa dejó de oler mal y el frío y los animales dejaron de aparecer. También dejamos de verla. En realidad, nunca más la volvimos a ver. Ninguno de los presentes sabíamos qué decir. Nuestro abuelo había sido siempre un hombre muy escéptico, nunca creyó en Dios. Todos estuvimos de acuerdo en que aquello era una ilusión del estrés postraumático que estaba sufriendo y que mi abuela decidió compartir su dolor con él. Por supuesto, así lo creímos todos, hasta que la escuchamos llorar en el comedor.